Pues buenos días a todos. Ha habido un pequeño error porque en un principio yo hoy os tendría que haber expuesto una presentación sobre Amor líquido, que es una obra de Bauman. ¿Qué pasa? Que mientras la leía tuve un pequeño problema y es que a mi cabeza no paraban de llegar ideas sobre qué hacer. De hecho, me acercaron a la creatividad que durante mucho tiempo pensaba que no tenía, pero todas esas ideas no pasaban para nada con lo que yo estaba leyendo. Lo dejé, pasaron unos días y retomé la lectura, pero se me está haciendo una bola que no os imagináis. Total, que al final pensé, bueno, así es la vida, de una forma u otra siempre nos enfrentamos a cosas que no nos agradan. Pasé un par de días en parálisis por análisis total. Es algo que me pasa mucho, pero bueno, yo creo que un poco mezclado con la universidad, con el curso, con el trabajo, parálisis por análisis. No me detengo mucho más porque en otras situaciones explicaría lo que es, pero lo hemos visto hace un par de semanas, así que a no ser de que alguien tenga alguna duda sobre esto, pues me imagino que entenderéis a lo que me refiero. Bueno, ¿alguna duda sobre esto o sobre cualquier otra cosa? Que me imagino que si hablamos todos esto será más ameno que si solo me escucháis. Bueno, el caso que yo, ya sabéis, en tipo 1, con el trabajo, con la universidad, con el libro, bueno, pues yo quería hacer el mejor análisis y al final me di cuenta de que era imposible hacer o aspirar a la perfección en algo que ni siquiera me hace feliz ni me gusta. Entonces, bueno, para mí fue muy importante, que esto es un poco fuera del libro, pero creo que también es interesante comentarlo, para mí fue importante, muy importante de hecho, saber reconocer esa fase de parálisis por análisis. ¿Por qué? Pues porque una vez que la reconocí salí mucho más rápido y mucho más fácil. Superada la pequeña crisis pensé, vamos a ver, por suerte aquí sí que puedo elegir, esto no me gusta, vamos a cambiar. Y es más, estamos en coaching, ¿no? Pues busquemos soluciones. Y esa frase trajo a mi cabeza Los Cuatro Acuerdos, que es el libro que hoy os voy a exponer. Me transportó un poco a agosto cuando Silvia me lo dio a conocer y para mí en ese momento pues fue un poco mi descubrimiento del coaching y también una especie de salvación, de encontrar algo bonito por donde yo podía empezar a ser un poco más feliz. Es cierto que os tengo que pedir disculpas porque no he sabido estar a la altura de Amor líquido, quizás sea un libro demasiado teórico, quizás sea mi mente que, bueno, pues que no está demasiado entrenada para estas cosas, pero si el 2021 me trae un poco más de paciencia, pues es posible que os haga una exposición de ese libro. Nada, antes de comenzar os voy a pasar, porque había hecho, a los que no estáis en el grupo de WhatsApp lo siento, pero creo que nos llegará. He hecho una especie de panfleto para que también un poco mi exposición sea más visual. Entonces, dadme un segundito, que con los problemas que he tenido no me he dado cuenta de hacerlo, pero os lo voy a pasar por WhatsApp. Vale, yo creo que ahí os estará llegando. Y incluso si me dais un segundo, bueno, es que tengo que parar el vídeo. Nada, lo dejamos así y luego os lo paso por el chat para que también lo podáis ver. Bueno, voy a hacer una exposición sobre los cuatro acuerdos y he dividido la exposición en cuatro partes. En primer lugar, la introducción, que es lo que ya más o menos os he comentado, cómo he llegado hasta este libro. En segundo lugar, quiero hablaros un poco de su autor, porque creo que hablando de su autor también podremos conocer parte de lo que contiene el libro. En tercer lugar, un poco más sobre el libro en profundidad. Y por último, quiero hacer una pequeña reflexión en la que os dé un par de conclusiones y mi opinión a la que yo he llegado. Continuando, pues en primer lugar, como os he dicho, quiero hablar un poquito sobre el autor. Su autor es el doctor Miguel Ruiz. Nació en Guadalajara, México, en 1952, en el seno de una familia de curanderos. Su madre era curandera y su abuelo era nahual. Yo he tenido que buscar esta palabra porque no estaba muy familiarizada. Los nahuales son chamanes que comparten el conocimiento sobre la cultura tolteca. Y bueno, aunque sus antecedentes eran de curanderos y en un primer momento parecía que Miguel iba a continuar con la tradición familiar, a este le llamaba más lo moderno y decidió estudiar medicina.
se convirtió en cirujano hasta que por el año 2002 un infarto y un posterior trasplante de corazón hicieron que estuviese muy cerca de la muerte. Y esto le hizo parar, introduciéndole a una etapa en la que, bueno, pues una introspección le ayudó a darse cuenta de que él también tenía el don que tenían su madre y su abuelo, un don que, según cuenta un poco la leyenda, venía desde bastante antes de nacer este. Desde que tuvo ese pequeño acercamiento a la muerte, dedica su tiempo a ayudar a todo aquel que quiere, que está dispuesto a recibir su ayuda, para hacerle darse cuenta de que el cambio está en uno mismo. Eso es realmente lo difícil, porque una vez que nos damos cuenta de que cambiar solo depende de nosotros, dar el paso y cambiar no es realmente tan complicado. Además, ha explorado su faceta como escritor y ensayista, y bueno, ha seguido los pasos o ha estado influenciado por Carlos Castañeda en la publicación de varias obras dedicadas a la espiritualidad y el desarrollo personal, en las que a través del respeto y el uso del sentido común comparte lo que viene siendo su filosofía de vida. He puesto algunas de sus obras en las que están entre las que están Círculo de Fuego, La Maestría del Amor, El Quinto Acuerdo y Los Cuatro Acuerdos, que es la obra en la que yo me quiero centrar. Bueno, actualmente Miguel Ruiz dedica su vida a enseñar sus conocimientos en México, en la ciudad de Tituacán. Es una antigua ciudad que se conocía como el lugar en que el hombre se transformaba en Dios. Y luego os he querido dejar esta pequeña frase. Es muy simple, las personas se hacen las cosas complicadas. Mis padres me inculcaron siempre el respeto por los otros. Me dijeron que era posible convertir nuestros sueños en realidad si tenemos una voluntad fuerte y disciplina. Crecí de esa manera y cuando tuve mis hijos les enseñé lo mismo. Miguel Ruiz. Creo que al final, bueno, para mí la he puesto aquí porque resulta bastante inspirador. Pasando a lo siguiente, sobre el libro, pues nada, comentaros que se publicó por primera vez en 1977 y como dato curioso se hizo internacionalmente conocido a partir de que Oprah lo incluyó en su canal de, bueno, no sé exactamente qué canal es, pero en un canal de televisión americano lo incluyó en su lista de cosas preferidas. Y ahora quiero compartir con vosotros un vídeo. Bueno, ahora os voy a empezar a explicar un poco más lo que es el libro, ¿vale? El libro está distribuido en primer lugar en una introducción. En esa introducción nos habla sobre los toltecas, que, bueno, eran científicos y artistas que formaban una sociedad de nahuales, perdón, y estos se dedicaban a conocer, pues bueno, un poco más lo espiritual y las prácticas de sus antepasados. Hubo un tiempo en el que no tanto como que estuvieron perseguidos, pero sí que estuvo un poco mal vista su labor, por lo que corrieron cierto peligro. Por suerte se dice que de generación en generación sí se pudo transmitir todo el conocimiento esotérico tolteca, pero hubo un punto en el que debían esconder su sabiduría y mantener oculta su presencia. Después de esto, el libro nos introduce en la domesticación y el sueño del planeta y he encontrado un vídeo que me ha parecido muy interesante, entonces os lo voy a compartir. Las cuales guían al individuo hacia la libertad personal. En esencia, esto le ha dado resumen animado y recomendado de vista los libros Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Desde mi punto de vista, lo que más me impactó de este libro es la claridad con que el autor expresa la visión de la realidad social ante la domesticación del ser humano, desde el momento en que éste nace. Para realmente tener un entendimiento claro del objetivo del libro es necesario leerlo. Por cierto, es una obra totalmente recomendada. El autor ha dedicado su vida a compartir por todo el mundo las enseñanzas de la antigua y milenaria sabiduría tolteca, comunidad al sur de México, las cuales guían al individuo hacia la libertad personal. En esencia, vivimos en un gran sueño, un sueño de sociedad, de comunidad, de planeta. Nuestros padres nos enseñan los métodos, las reglas de nuestra vida, cómo encajar en ella, de la misma forma que a ellos se lo enseñaron sus padres, y así hasta el origen. Asumimos las enseñanzas casi sin cuestión. Este
es el sueño. Vivimos aquello que generalmente no escogimos, pero lo vivimos como si de realidad se tratara. Asumimos hasta tal punto que en aquellos momentos que traspasamos el plano de la duda, de la cuestión, nuestro juez, educado según el sueño, cae sobre la víctima. Nosotros mismos llegamos al punto de autocontrolarnos, nos autorreprimimos para continuar dentro del camino. Se establecen así acuerdos en uno mismo. Acuerdos que no se cuestionan, simplemente se siguen, porque son el mecanismo por los cuales todos estamos sumergidos en el sueño. Hay que romper ciertos de estos dogmas para poder salirse, ser realmente uno mismo y vivir plenamente. A continuación, me permito compartir con ustedes algunas de mis reflexiones. Vale, a ver un segundito que vuelvo a compartir. ¿Habéis escuchado bien el vídeo y se ha visto? Vale, genial. Bueno, pues la parte de introducción del libro nos explica básicamente eso, que nosotros nacemos con la posibilidad de soñar, pero realmente no tenemos libertad para hacerlo. Tenemos libertad dentro de unos límites y son los límites de quien nos enseña a soñar, hasta el punto de llegar a ciertos acuerdos que damos por hechos sin realmente saber por qué los tenemos, cómo han llegado a nosotros y si realmente significan algo o son veraces. Entonces, bueno, para ello Miguel Ruiz, que es el autor, propone 4 acuerdos que básicamente son las claves para poder alcanzar la felicidad. Entonces, el primero de los acuerdos es ser impecable con nuestras palabras. Parece sencillo, pero realmente es el primero y el más poderoso de los 4 acuerdos. Consiste en no dañarnos con nuestras palabras y, por ejemplo, nos dañamos con nuestras palabras cuando miramos a alguien por encima del hombro y le decimos que es gordo o que está feo. Realmente es algo que nos estamos diciendo a nosotros y realmente, por experiencia personal, es algo muy difícil de cambiar porque es uno de esos acuerdos que tenemos muy interiorizados en nosotros mismos. Entonces, vais a ver que en cada uno de los 4 acuerdos yo he puesto alguna imagen y bueno, desde que yo leí el libro que voy intentando hacer ese pequeño cambio y ir incorporando esos acuerdos a mi vida, me es muy útil tener en la cabeza esas imágenes. Me imagino que si aquí realmente la mayor parte de nosotros somos visuales, pues bueno, a vosotros también os ayudará, pero si no, pues os recomiendo que busquéis algún símil que os haga ir a algo que os recuerde, oye, pues aquí he cometido este error, no he sido impecable con mis palabras. Entonces, bueno, iréis viendo lo que os digo, fotos en cada uno de los acuerdos para que esas fotos os lleven a recordar cada uno de los acuerdos. El segundo de los acuerdos consiste en no tomar nada personalmente. Muchas veces nos dicen algo negativo, bueno, yo me remito otra vez a mi experiencia personal. Muchas veces, o a mí me ha pasado por lo menos, vamos por la calle y alguien se ríe, un grupo se ríe. Tú te piensas que se están riendo de ti, realmente no tiene nada que ver. Pero también lo tenemos que tomar para lo positivo. Muchas veces igual alguien nos dice qué guapa estás, pero no está siendo sincero, sino que, bueno, nosotros nos lo estamos tomando personalmente y estamos dándole más importancia de la que realmente tiene para la persona que nos lo dice. Entonces, aprender a no tomarnos las cosas de forma demasiado personal nos evitará disgustos, nos evitará equivocaciones y nos evitará llevar a error. Ese es el segundo de los acuerdos. Vale. El tercero de los acuerdos es no hacer suposiciones. Suponemos continuamente. Suponemos, yo por ejemplo, en la universidad, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, aquí en el grupo del curso, yo puedo suponer que mi pareja ha entendido lo que quería decirle y me puedo enfadar porque creo que lo ha entendido y realmente no lo ha entendido. Entonces, cuando nos acostumbramos a hacer suposiciones, hay un problema y es que acabamos tomándolas por ciertas. Es decir, supongo tanto algo que al final acaba siendo una parte real de mi vida. ¿Qué pasa? Que cuando creemos que lo que suponemos es real, cuando le damos veracidad y pensamos que tenemos razón, en consecuencia culpamos al resto y nuestra reacción cuando alguien no hace lo que nosotros esperamos es enviar veneno emocional. Enviar veneno emocional en nuestras palabras que muchas veces hace daño y ese daño lo estamos causando y en cierto modo lo estamos recibiendo nosotros, porque bueno, son nuestras propias palabras y nuestras suposiciones las que nos llevan a error. Entonces, recordad, es importante evitar hacer suposiciones.
Y el cuarto y último de los acuerdos es hacer siempre nuestro máximo esfuerzo. Os pongo ahí la foto de la hormiguita porque hace poco en una de las clases vimos que, bueno, Marien se acordará mejor de la frase que nos dijo, una hormiga mueve más que un elefante, algo así. Viene a expresar algo así. Y hace un poco referencia a los 3 primeros acuerdos. A ver, esto es un poco complicado. Muchas veces diremos, uff, qué difícil no fallar con nuestras palabras o qué difícil dejar de suponer de un día para otro. Bueno, no tenemos que darnos por vencidos ni pensar que estamos haciendo un mal trabajo siempre que estemos dando todo de nosotros mismos. Y básicamente es eso. Es un proceso largo, es un proceso costoso, como todos los cambios, implica, pues eso, del tiempo necesario para poder habituarlo, pero según Miguel Ruiz, pues incorporar estos 4 acuerdos en nuestra vida nos hará ser por lo menos un poquito más felices. Y por último, bueno, un poquito lo que es mi conclusión y mi opinión. A ver, sinceramente para mí cambiar a este libro fue como un respiro. Estaba en un momento de, pues eso, de parálisis total, de analizar tanto cómo hacer algo que no quería hacer, que pasar algo que me gustaba, que me motivaba, que realmente me estaba haciendo aprender, pues fue muy reconfortante. Entonces, bueno, he puesto en primer lugar la credibilidad a lo que hacemos. Yo sabía que no me estaba gustando el libro que estaba leyendo. No es que no me estuviese gustando, sino que no lo estaba entendiendo. Entonces no podría darle credibilidad a algo que no me gusta porque no sabría transmitíroslo. Y esto es un poquito enfocado a, bueno, pues a lo que a mí me ha pasado, pero también lo hemos visto en clase de coach y básicamente tendremos que dar credibilidad a las personas que nos intenten enseñar porque de no hacerlo nunca podremos aprender. En segundo lugar, pues un poquito relacionado a la importancia del coaching. Cómo llevar a cabo, cómo incorporar estos acuerdos a nuestra vida si no sabemos por dónde empezar, si no sabemos definir un objetivo, si no, bueno, pues aquí entra un poquito la importancia del coaching y de nosotros como, vosotras como coach y nosotras como futuros coach, de aprender y de enseñar la importancia del coach, porque creo y sí, seguiré creyendo, espero que no durante mucho tiempo, que el coach es muy desconocido, el coaching es muy desconocido todavía. Entonces, pues eso, creo que es muy importante nuestra labor como incordiadores sociales, pero también como informadores. Y luego, bueno, pues un poco autoconocimiento y zona de confort vienen cogidas de la mano. Creo que poder apreciar los cambios si no nos conocemos a nosotros mismos será muy difícil. No sabremos ni cuando estamos haciendo las cosas mal, ni sabremos apreciar los pequeños detalles que van haciendo que vayamos mejorando. Y un poco a colación, pues salir de la zona de confort. Muchas veces hemos hablado esto, que lo primero está en darse cuenta de que tienes y quieres salir de la zona de confort y yo creo que es el primer paso para poder, en este caso, empezar a incorporar los 4 acuerdos que, bueno, pues nos harán un poquito más felices. Y eso es todo.